Hola, ¿cómo están? La cirugía de la vesícula biliar se trata de remover la vesícula, quitarla del cuerpo, principalmente por algunas patologías, y se puede hacer de varias formas. Se puede hacer cirugía laparoscópica, quiere decir que se hacen unos hoyitos en el cuerpo, varias incisiones, y con instrumentos laparoscópicos que son más grandes, con una cámara, y introduciendo gas dentro del abdomen, inflamos el abdomen y podemos remover o quitar la vesícula. El término para quitar la vesícula se llama colecistectomía. Y si lo vamos a hacer por cirugía laparoscópica, le agregamos colecistectomía laparoscópica. Si lo hacemos por cirugía abierta, le ponemos colecistectomía abierta. Cuando hacemos una cirugía abierta, hacemos una incisión abajo de las costillas del lado derecho y accedemos a la zona donde está la vesícula y la quitamos. La vesícula hay que recordar que está conectada a un conducto que se llama colédoco y este conducto va conectado a un conducto hepático, tanto derecho e izquierdo, que es el que recolecta la bilis del hígado y después esa bilis que se produce se va a almacenar en la vesícula y cuando comemos la vesícula se va a contraer para expulsarse. Entonces, quitar la vesícula, hacer una colecistectomía, es hacer eso, quitar solamente la vesícula y dejar ese conducto para que la bilis que se sigue produciendo en el hígado pase directamente al estómago y podamos nosotros absorber o mezclarse con las grasas y poderlas absorber. La cirugía de la vesícula biliar está dirigida a pacientes, principalmente son pacientes que tienen piedras o litos dentro de la vesícula biliar. Hay varios tipos de litos, dependiendo de cómo se forma o con la sustancia que se forma. Estas piedras o estos litos se forman dentro de la vesícula y cuando se contrae la vesícula para sacar la bilis, esta piedra se atora en la salida de la vesícula y entonces es cuando nos da un cólico biliar, que es el dolor que produce la vesícula cuando tiene piedras. Este dolor se asocia a dolor abdominal, náuseas y vómitos, sobre todo después de comer alimentos grasosos, alimentos que sean lácteos, que sean grasas, aguacate, nueces, yema del huevo, etcétera. Todos esos alimentos se llaman colecistoquinéticos y ellos van a producir que la vesícula se contraiga para que se expulse la bilis. Estos pacientes con piedras tienen esa alteración que no se puede expulsar correctamente y les da el dolor. Hay otros pacientes en los que no funciona la vesícula, que no se contrae adecuadamente, también puede llegar a producir dolor, se llama discinesia vesicular, y algunos otros pacientes que tienen colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, sin litos, es una colecistitis alitiásica. Esa colecistitis alitiásica es cuando hay pacientes graves, pacientes en terapia intensiva, pacientes sépticos, pacientes que tienen alguna otra comorbilidad, y entonces esa vesícula se inflama y esa vesícula también tendríamos que quitarla. Por último, pacientes con cáncer en la vesícula, también podría ser una de las razones por las que hay que quitar la vesícula, y los pacientes que tienen pólipos dentro de la vesícula, dependiendo del tamaño del pólipo, y esto es para que no degenere también en un cáncer. Esas serían más o menos las indicaciones. La principal, insisto, es las piedras en la vesícula. La cirugía de la vesícula biliar se realiza, pues se puede realizar en dos formas, de urgencia o programada. La mayoría de las veces es lo ideal hacerla programada, en la que el paciente no está en un estado agudo de la enfermedad, que no tiene dolor, que no tiene una infección. Si nosotros vemos un paciente que tiene una colecistitis aguda, o sea, una inflamación de la vesícula aguda, ya sea la razón por la cual se haya presentado esta agudización, tratar de enfriar el cuadro, dar analgésicos, antibióticos y entrar a operar a ese paciente. Y la otra forma es de manera electiva, programada, en la que se seleccionan esos pacientes que han tenido cuadros, en este momento no lo tienen, pero se someten a una cirugía. El paciente tiene que llegar en ayuno al hospital. Previo a esto le hacemos unos estudios preoperatorios de sangre. Dependiendo del paciente hacemos un electrocardiograma, una placa de tórax. Y si el paciente amerita algún otro estudio, se hace otro estudio o una valoración preoperatoria por algún médico internista o un cardiólogo, dependiendo las necesidades de cada paciente.
Después de esto, el paciente llega en ayuno, se presenta en el hospital, lo preparamos, le ponemos un antibiótico por la vena y pasamos a quirófano. Ya en el quirófano, lo que hacemos es que el anestesiólogo lo va a dormir, se va a dormir por completo, le va a poner un tubito para respirar porque es anestesia general. Y una vez que hacemos eso, introducimos nosotros los trócares, que son instrumentos que colocamos en la pared del abdomen del paciente para poder inflar ese abdomen, crear un espacio que le llamamos neumoperitoneo, con el cual nos permita trabajar. Colocamos los otros trócares donde introducimos instrumentos para poder separar la vesícula, para poder traccionarla, para poder cortarla, para poder separarla del hígado. Y en otro trócar lo que colocamos es la cámara, y la cámara nos va a permitir ver. Una vez que tenemos la vesícula y la anatomía de nuestro paciente, entonces la quitamos llevando a cabo los pasos y la técnica quirúrgica establecida. Si la cirugía es abierta, entonces, pues bueno, se hace una cirugía por debajo de la costilla, es una incisión subcostal o de Kocher, así se llama. Podemos hacer una en la línea media, arriba del ombligo, o al lado una incisión paramedia, y la preparación es exactamente igual. Hay casos en los que después de la cirugía se tiene que dejar un drenaje, hay casos en los que el paciente necesita a lo mejor cuidados especiales, hay casos en los que a lo mejor se pica la vesícula antes de quitarla para quitar su inflamación, y la mayoría de las veces en una cirugía electiva, una cirugía programada, el paciente sale del quirófano, empieza a comer líquidos primero y después come dieta blanda, y al día siguiente se puede ir a casa. En algunos lugares también se puede ir inmediatamente a casa porque son sitios o centros de cirugía ambulatoria. Bueno, un paciente que tiene problemas de vesícula y que se tiene que operar debe de acudir con un cirujano general, con un médico cirujano que le pueda realizar este tipo de cirugías, ya sea laparoscópica o cirugía abierta. Evidentemente hay muchos médicos especialistas que hacen el diagnóstico, pero lo deben de referir con un médico cirujano general, cirujano digestivo. La cirugía de elección debe ser cirugía laparoscópica hoy en día. De no poderse hacer, debería de ser cirugía abierta.